Hola, hace años que había mucha gente que decía yo paso de la política. Yo voy a lo mío, yo trabajo. La política para los políticos. Pero claro, hemos llegado a un tiempo, a un momento histórico, y no digo histórico enfatizando la importancia del momento, sino la crisis o el riesgo de este momento, en el que todos hablamos de política. Porque como decía, creo que era Aristóteles, el hombre es un animal político. Y ahora tenemos más animales que políticos o más animales metidos en la política. Pero bueno, da lo mismo, es un derecho al que tenemos todo. Y lo más llamativo para mí en ocasiones es que hay gente que utiliza términos normales, coloquiales, cuyo significado ignora. Y por ejemplo, la gente dice yo soy progresista. Y eso ya es una forma de disfrazar el concepto progresista de lo que antes se llamaba una persona con mentalidad de izquierdas, que bueno, que pues tenía unos principios, unas creencias, unos objetivos, ¿no? Pero cuando se edulcora el significado de una palabra y se le quiere llamar progresista para evitar que la gente la asocie a algún tipo de secta, pues entonces lo que están haciendo es devaluar lo que es su propia ideología. Y yo creo que no existe un término que define mejor lo que es un comportamiento de un hombre libre que llamar a alguien liberal. El liberalismo es una doctrina importante. Incluso en el lenguaje coloquial, cuando a alguien se decía, este es muy liberal, a lo mejor querían significar que su propia vida privada la llevaba como le daba la gana, ¿no? Y tenía unos conceptos pues muy avanzados en lo que era su propia vida privada, vinculado todo pues con lo que era su propia conducta, ¿no? No con una ideología. Pero en el fondo sí era la definición de alguien que cree en la libertad y que no se somete a reglas, no se somete a consignas, no se somete a un estricto reglamento para moverse. Y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención del borreguismo con el que se comporta la gente. Y el ejemplo que se me ocurre es el de la manía de los políticos por aplaudirse a sí mismos. Por ejemplo, los cantantes, los actores, los deportistas se someten al criterio y a la decisión del público que les ve y aceptan ser abucheados o aceptan ser criticados cuando no cumplen según los criterios de la gente que les escucha o les observa, con unos cánones mínimos de excelencia, iba a llamar yo así. En cambio, cada vez que hay una reunión de políticos, me da lo mismo que sean de izquierda, de derecha o medio pensionistas, lo primero que se ve es que todos se están aplaudiendo a sí mismos. Es un chiste de mal gusto. Es una caricatura de la falta de responsabilidad de esa gente. Es el retrato del borreguismo, ¿no? De la gente que actúa simplemente al ritmo que le marca el director de la orquesta. Y a mí me parece que eso es algo realmente ridículo, pero al mismo tiempo es muy significativo. No quiero citar a nadie porque es evidente que a mí Pedro Sánchez me cae muy mal. Sí, es una cosa, si yo creyese más yo me iría a confesar, pero no, lo voy a dejar así. Pero observo que me cayera bien o mal, yo creo que es mucho más mediocre que algunos o muchos de los socialistas que están en ese grupo, ¿no? Pero aplauden y aceptan cualquier cosa que digan. Y ellos siempre insisten en decir, somos progresistas. Eso, como decía alguien, de derrota en derrota hasta la batalla final. Así van progresando algunos. A mí no me importa que a veces algunos saquen la conclusión de que yo tengo una ideología. A mí me da lo mismo lo que piensen los demás. Pero sí me identifico más con lo que es el concepto de libertad. El concepto de alguien que no está sometido a unas normas, a un vademecum, a una especie de regla de juegos, a una persona a la que no hace falta que la echen de ningún sitio porque le da lo mismo.
apuesta por su propia forma de entender la vida. Entonces, era esta la reflexión que me apetecía hacer en este momento, porque ya no sé qué palabras se van a inventar los políticos para decir que son la hostia, cuando son muy mediocres algunos de ellos. Y sobre todo, cuando en política yo creo que están las personas con menos libertad del resto de los ciudadanos. Porque yo diga lo que diga, la gente me puede criticar, puede rechazar lo que yo diga, pero nadie me va a llamar la atención, y si me llaman la atención les mando a que lean el Kama Sutra o la Biblia, lo que quieran. Pero en cambio la gente que está en política están sometidos a una esclavitud intelectual y moral de la leche. Así que era simplemente por jugar con palabras.